Gobierno propone al movimiento indígena un plan integral para reducir el impacto de la eliminación de los subsidios. Violentos enfrentamientos entre manifestantes y uniformados en el centro de Quito durante la marcha del Frente Unitario de Trabajadores. Cruz Roja rechaza las agresiones a sus unidades y suspende labores por falta de garantías para atender a los heridos. Miles de guayaquileños se concentraron en la avenida 9 de octubre en la Marcha de la Paz convocada por Cynthia Viteri. Alcalde de Quito confirmó que la tarifa de transporte público en la capital se estableció en 35 centavos. En lo internacional, al menos 11 muertos en Siria tras bombardeos de Turquía. La comunidad internacional rechaza los hechos. Miércoles 19 de octubre del 2019, amigos televidentes, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en emisión estelar del Comercio TV en el 7º día de protestas que se llevan a cabo en nuestro país. Es un privilegio informarles. Aquí iniciamos. Fuertes enfrentamientos se registraron en el centro de Quito tras la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores FUT. Varios policías y uniformados de la Policía Nacional resultaron heridos. ¡Ya viene el truco por arriba! ¡La pintura! 1, 2, 3, 4. Una batalla campal se vivió en la esquina de las calles Guayaquil y Manabí. Plaza del Teatro, centro de Quito. En una esquina los manifestantes arremetieron contra la fuerza pública con piedras y bombas molotov. Al otro lado, los policías respondieron con gas lacrimógeno y piedras. Puede ser que nos hayan quitado el subsidio, pero eso también aumenta el producto de los precios de primera necesidad. Somos padres de familia, somos madres de familia y pueblo en general que estamos luchando por el bien de nuestros hijos. Varios manifestantes improvisaron escudos con señalética que sacaron de la calle. El gas por momentos dispersaba la protesta y a quienes cubríamos la información. Organismos de socorro atendían a los heridos, producto del impacto de las bombas. Desde el aire, un helicóptero seguía de cerca lo que ocurría. Así culminó la marcha convocada por el Frente Unitario de Trabajadores FUT. Para dialogar, para buscar un diálogo, le decimos, ¿quiere dialogar? Suspenda y hagamos leyes para todos. Eso es lo que le estamos planteando. Hemos planteado al gobierno nacional que no vamos a permitir en estas movilizaciones que se infiltren tantos sectores de la policía como también sectores que quieren crear el caos, como en el caso del correísmo. Aquí no tiene cabida ni la Rivadeneira, ni el señor Hernández, ni nadie que se aprovechó de la lucha de los ecuatorianos. Varias personas fueron retenidas. Como se digo, pues con un grupo que está plenamente identificado, que no tiene nada que ver en este caso con el movimiento indígena, son personas ajenas, infiltradas. En este sector tenemos 47 personas detenidas. Así se vivió un día más de protestas que caotizó el centro histórico de Quito. Con cámaras de Carlos Torres, informó Héctor Romero. Por otro lado, la marcha indígena que avanzó hasta el centro de la capital se caracterizó por ser pacífica. Sin embargo, su pedido siguió siendo el mismo, la derogación del decreto 883. A continuación, el informe de su recorrido. Lista para salir en vivo. La marcha indígena de la CONAIE salió desde el Parque El Arbolito. En su recorrido se mostró distanciada de la movilización organizada por sectores sindicalistas. Hoy hemos demostrado esta movilización del 2019 ha rebasado el levantamiento indígena del año 90. El camino que optó la dirigencia indígena para mostrar su rechazo a las medidas económicas del gobierno nacional fue el de la avenida 10 de agosto. Estamos aquí para solicitar y exigir al gobierno nacional
se derogue el decreto 883 que afecta a todos los ecuatorianos. Sin intención de unirse a las movilizaciones obreras, la marcha indígena se desvió hacia la avenida Pichincha. Estamos defendiendo el interés colectivo de los 16 millones de ecuatorianos. A diferencia de otros días, la marcha se mostró tan pacífica que antes de culminar en la plaza de Santo Domingo, incluso la fuerza pública les brindó paso después de llegar a un acuerdo. Al paso de la multitud, varios manifestantes se dieron las manos con la policía. Al parecer, La Paz retomaba el verdadero sentido de la protesta pacífica, sin agresiones ni insultos de por medio. Informó Javier Rosero. Los extranjeros que hayan participado durante las manifestaciones podrían enfrentar un proceso de deportación. Además, los diálogos con grupos opositores al régimen han empezado. Así lo anunció el vicepresidente Otto Sonnenholzner. Séptimo día de manifestaciones. Y el vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, informó desde Guayaquil sobre los avances de los diálogos con grupos que protestan contra las medidas gubernamentales. No todos los movimientos indígenas, y esta es la parte difícil del diálogo, la representación de ellos no es única. Usted habla con uno y el otro dice que no se siente representado por ese, y habla con el otro y así puede hablar con 40 dirigentes. Eso no simplifica las conversaciones, de hecho las dificulta, pero estamos con el apoyo de Naciones Unidas. Hoy se acordó la ruta de la manifestación y se acordó que sea pacífica. Y ratificó nuevamente la decisión del gobierno sobre eliminar los subsidios a los combustibles, pues dicen no había opción. Que si retrocedemos lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. El gobierno tuvo que escoger entre los subsidios y la dolarización. Nosotros no queremos ser el gobierno responsable de quitarle a los ecuatorianos el único activo económico y social que nos ha permitido desarrollarnos los últimos 20 años, que es el dólar. En el conversatorio con los medios de comunicación también se refirió a quienes participaron en las protestas. Quienes han cometido actos de terrorismo, como tomarse operaciones petroleras en el país, hidroeléctricas o antenas de telecomunicaciones, son actos de terrorismo. Tendrán que responder, son 18 años de prisión, señores. Yo no soy juez, no soy fiscal, pero sí tendrán que responder ante la ley por los actos de terrorismo. Y sobre los presuntos extranjeros infiltrados, quienes podrían enfrentar un proceso de deportación. Ciudadanos extranjeros que en sus testimonios declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables. A muchos ya los tenemos identificados, a otros ya los tenemos apresados. Extranjero que no cumpla con las leyes del país y que ofenda a los ecuatorianos no podrá seguir en el Ecuador. Informó Marilyn Jaramillo. El gobierno nacional presentó al sector indígena varias propuestas con las cuales se busca llegar a un acuerdo y terminar con las movilizaciones. Dentro de los ofrecimientos se plantea la reestructuración de deudas, sistemas de riego, seguros agrícolas y más. Fue el secretario general de la presidencia, José Augusto Briones, quien presentó el grupo de propuestas con las cuales se busca compensar los efectos que genere la eliminación del subsidio a los combustibles, además de crear mejores oportunidades para el bienestar de las comunidades indígenas. Estas propuestas derivan de un primer acercamiento que tuvimos anoche en las oficinas de la ONU. El primer planteamiento tiene que ver con el agua. En este aspecto, dijo, se trabajará en proyectos de riego parcelario. En lo que relaciona a tierras, por ejemplo, proponemos la reestructuración de deudas para las organizaciones que no están al día en el financiamiento de sus predios. Para el área del campo y la producción, la propuesta es un financiamiento y seguro agrícola, además de la condonación del 100% de las multas impuestas por deudas con la Senagua. Proponemos asimismo desarrollar kits tecnológicos, maquinaria y centros de acopio y distribución para papa, quinoa, chocho, arveja, cebada y brócoli, ubicados en las provincias de Carchi, Cotopaxi, Imbabura y Azuay, y cobertura para la sierra. Mientras que en torno al ganado y pastura se establece el desarrollo de 1000 hectáreas de pasturas mejoradas. En lo referente a educación, el incremento de docentes especializados en educación intercultural bilingüe. Respecto a transporte rural, agrovías rurales, la adecuación y estabilización de 500 kilómetros que los conforman.
El cumplimiento de estos ofrecimientos serían monitoreados por una comisión conformada por delegados de las comunidades indígenas, de la ONU y la Conferencia Episcopal. Propuestas que, según aseguró Briones, serán los insumos para dialogar con el sector indígena y terminar con las protestas. En Quito informó Adriana Rojas. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que el expresidente Correa estaría involucrado con los desmanes y desestabilización por los que ha atravesado el país. Ella, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y el presidente de la República Moreno viajaron a Quito para analizar la situación en la capital. Pasado el mediodía de este miércoles, varias autoridades se reunieron en las instalaciones del ECU 911 de San Borondón. Allí la ministra de Gobierno, María Paula Romo, señaló que entablarán las reuniones y conversaciones necesarias para llegar a los acuerdos. Además mencionó que las personas que causaron vandalismo y caos han sido identificadas. ¿Qué pruebas tenemos de cuál es la intencionalidad política detrás? Las propias palabras de Rafael Correa, que ya ha hecho varias insinuaciones respecto de cambiar el gobierno, las palabras de los legisladores del correísmo que han hecho exactamente lo mismo y que incluso presentaron un pedido escrito a la Asamblea Nacional, pero sobre todo el comportamiento violento de los propios líderes de esa organización política. Tanto la prefecta de Pichincha como el prefecto de Manabí han facilitado la movilización y la instalación de muchas organizaciones y de muchos grupos que se han trasladado a la capital y que han generado caos en otros lugares del país. Un asambleísta de la Revolución Ciudadana de Sucumbíos ha sido detenido y se le dictó prisión preventiva porque encabezó la toma o el intento de toma de una refinería en Sucumbíos hace 2 noches. Y a eso súmele usted las 2 felicitaciones públicas que ya ha hecho Maduro al caos en el Ecuador. La ministra dio a conocer que quienes ingresaron al pleno de la Asamblea están siendo procesados judicialmente. Así también el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, comentó que mediante el trabajo en conjunto con las diferentes instituciones han logrado cumplir con lo establecido en el decreto del estado de excepción y que el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas ha recibido disposiciones específicas de aplicar la fuerza de ser necesario. Elementos agitadores, instigadores que conforman un grupo insurgente en el país. Ahí están aglutinados criminales, vandalismo, desestabilizadores políticos, y eso es lo que nosotros tenemos como evidencias y que están precisamente por acción de la ley ya detenidos. Ambos ministros se trasladaron a Quito con el presidente para monitorear los riesgos desde la capital, y en Guayaquil se quedará el vicepresidente, quien mediante rueda de prensa aseguró que solo en Guayaquil hay 27 extranjeros detenidos por causar desmanes. En las manifestaciones, infiltrados seguramente, hemos apresado a un número importante de ciudadanos extranjeros. Declaran cómo están recibiendo dinero entre 40 y 50 dólares por asistir a estas manifestaciones. La inteligencia está haciendo su trabajo y vamos a llegar con los responsables y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para iniciar deportaciones de quienes tengan este tipo de comportamiento. Si retrocedemos, lo único que peligra es la dolarización y la estabilidad de todos los ecuatorianos. Estamos con el apoyo de Naciones Unidas. Hoy se acordó la ruta de la manifestación y se acordó que sea pacífica. Y así lo estamos haciendo. Informó Adriana Méndez. En Riobamba, los manifestantes descubrieron a supuestos correístas que estaban camuflados. Ellos fueron expulsados a botellazos. Los detalles en el siguiente informe. Así es como los manifestantes sacaron del tumulto a quienes los identificaron como correístas. Al parecer estaban camuflados entre los protestantes. Ellos fueron muy enfáticos en decir: hemos dicho, rechazamos toda situación correísta, que lo único que busca quizá, si hemos dicho, aprovechar de este escenario. Es por eso que lanzaron agua y botellas y tuvieron que abandonar el lugar. La gente se agolpó nuevamente en las afueras de la gobernación, seguían con sus gritos de consignas. Uno que otro letrero adornaban los balcones. Ellos insisten que el gobierno anule el decreto 883. Lo único, por historia, venimos luchando los intereses sociales y con todos los gobiernos que han hecho mal en contra de la ciudadanía. Mientras tanto, la gente permanecía vigilante, pero sin ningún uniformado por el sitio. Ya
soy del pueblo y el pueblo estamos reclamando. En el Salón de la Gobernación se llevó a cabo otra rueda de prensa para dar a conocer la resolución luego de la reunión de la Asamblea. Aquí Carmen Tiupul, presidenta de la Asamblea, anunció: No hemos buscado desconocer. Quien buscó que la desconozcan fue la misma gobernadora al no encontrarse en su puesto de trabajo. Además, doña Matilde Tenesaca, dirigente indígena de la UCI, pidió la presencia de las autoridades provinciales a que se unan a su voz de protesta. Mi pregunta es, ¿dónde estará el señor prefecto? ¿Dónde estará la señora viceprefecta? ¿Dónde estarán los asambleístas? Con una gobernación tomada por la Asamblea Popular del Pueblo de Chimborazo en resistencia y sus bases esperan buenas nuevas del gobierno central. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. La mayoría de los ciudadanos de la capital Azuaya salieron en una multitudinaria marcha a exigir la derogatoria de las medidas económicas decretadas por el gobierno nacional, mientras que choferes y campesinos bloquearon totalmente las calles y vías. La convocatoria popular para el miércoles 9 de octubre reunió varios miles de personas en sendas marchas por las principales calles de la ciudad de Cuenca. Todos los grupos sociales, pequeños comerciantes, gremios, sindicatos, empleados públicos, representantes barriales y ciudadanía en general conformaron una de las más grandes manifestaciones vistas hasta ahora. El pueblo va en las calles a exigir la derogatoria de las medidas económicas. Esta cita, cuyo objetivo era exigir la derogatoria de las medidas económicas impuestas por el gobierno nacional, se inició con la toma de las vías de ingreso y salida al centro de la ciudad. Lamentablemente no tenemos del gobierno que no nos hace caso, compañeros. Estamos hasta el fin de la lucha, compañeros. Por su parte, el sector campesino continuaba con el cierre de las carreteras. La multitudinaria marcha realizó su recorrido en medio de los gases lanzados por miembros policiales, acción que varias veces intentó dividir la gran marcha. Día completo duró la actitud ciudadana, unos enfrentándose de cerca y otros de lejos con la policía, bastantes gritando y quemando llantas y más acciones. Las calles resultaron demasiado pequeñas para albergar a los asistentes a estos actos de rechazo. Por un solo instante se pensó que el diálogo entre manifestantes y miembros del orden se daría. Entendimiento que no duró mucho porque los infiltrados se encargaron de romper la pequeña tregua. La convocatoria a la Marcha por la Paz no tuvo convocatoria alguna, informó desde la ciudad de Cuenca Francisco Ramírez. Recorremos el país. En la provincia de Los Ríos, la paralización estuvo marcada por nuevas protestas y el pedido de la ciudadanía de volver a las actividades normales. Una comunidad indígena arribó a suelo fluminense. La jornada del 7º día de paralización en la provincia de Los Ríos se vivió intensamente en varios cantones. En Montalvo, grupos antimineros provenientes de Bolívar buscaban tomarse la ciudad que ha permanecido bloqueada en todas sus vías de acceso. Lo diferente en este día es que el pueblo decidió unirse a la policía y marchar por la paz. Coronel, todo el respaldo para usted, todo el respaldo para la policía. Así también lo hicieron en Babahoyo. Un grupo de ciudadanos llegó a la gobernación de Los Ríos para entregar un manifiesto. Porque nuestros niños necesitan educación. Y de esta manera nosotros lo que hemos informado que aquí existen grupos políticos que están aupando al tema de la delincuencia organizada y también creando desmanes y zozobra en diferentes cantones. Pero las vías de la provincia aún permanecen bloqueadas en un 70%. En el kilómetro 5 de la vía Babahoyo-Montalvo, agricultores del Seguro Social Campesino bloquearon el paso quemando llantas. Que este gobierno derogue las medidas que ha puesto. Nuevamente no hubo el servicio de buses ni intra e interprovincial. Que quieren ya entrar a laborar de forma normal.
En horas de la tarde, el cantón Valencia fue atravesado por varios vehículos que transportaban a indígenas de la comunidad sarahuasi provenientes de Cotopaxi. De todas maneras, continuamos con nuestro trabajo, estamos intensificando los operativos. El comercio en toda la provincia se ha visto obligado a cerrar sus puertas por temor a posibles saqueos. Por esta causa, la policía contabiliza casi 20 detenidos. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. Por otro lado, cientos de personas acudieron a la concentración convocada por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, y el exalcalde Jaime Nebot. La marcha recorrió la avenida 9 de octubre y llegó al Malecón. Ambos señalaron que se debe defender la libertad de Guayaquil. Cientos de personas esperaban a la alcaldesa Cynthia Viteri en los exteriores del municipio para acompañarla en la marcha denominada Guayaquil por la Patria. Así avanzó con sus simpatizantes y otras autoridades que se iban sumando a la movilización. Entre ellas estuvo el ministro de Producción, Iván Ontaneda. Para respaldar el trabajo, esta ciudad que siempre ha defendido cuna de la libertad, cuna de próceres, estamos defendiendo la paz del país. Viteri se dirigió a la multitud, haciendo énfasis en el espíritu de la ciudad, en la defensa de la libertad. Y después de 200 años les decimos a todo aquel que crea que esta ciudad va a permitir que vengan a saquearla, a destruirla, a humillarla, a patearla y a golpearla, que aquí estamos todos, sin miedo, de pie. La democracia no caerá en las calles de Guayaquil. Luego el exalcalde Jaime Nebot tomó la palabra, recordó la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820. Nos negaron una fiesta, pero nos dieron el mejor regalo, la posibilidad de mantener y defender la libertad de Guayaquil y del Ecuador. Condenó los actos vandálicos, solo que esta vez advirtió. Pero que no hayan aprendido los gobiernos lo que tienen que aprender, no podrá justificar jamás la presencia de oportunistas, de sátrapas, de pescadores a río revuelto. Si quien debe proteger al ciudadano, si quien debe mantener el orden no lo hace, con la dureza que se tiene que actuar dentro de la ley, por supuesto, entonces nos toca a nosotros reemplazar al Estado y castigarlos como se los tiene que castigar. Destacó que los ciudadanos no deben dejarse llevar por lo que él llama estrategia perversa, un intento de segregación. Yo no voy a dejar pasar por alto esa perversidad. Los indígenas son parte de nuestra historia. Y antes de despedirse, reiteró su postura de tomar acciones para proteger la democracia. Que Dios bendiga a los ecuatorianos, pero que los ecuatorianos sepamos que a Dios le toca bendecir al Ecuador y a nosotros juntos salvar nuestra patria, salvar al Ecuador. Un abrazo cariñoso. Informó Adriana Peralta. Se habilitó la circulación vehicular en el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil, lugar en el que se encontraban volquetas que impedían el paso. Allí se encuentra nuestro compañero Jorge Escobar para contarnos cómo está el ambiente a esta hora en el puerto principal. ¿Qué tal, María Fernanda? Amigos televidentes, muy buenas noches. Hace pocos minutos se ha dispuesto la habilitación parcial al tránsito en el puente de la Unidad Nacional. Esto luego de que se tomara esta decisión en las inmediaciones del ECO 911 entre el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, y los distintos mandos de la Comisión de Tránsito del Ecuador. Hay que precisar que solo 2 carriles de ambos tramos se han habilitado desde Durán hacia La Puntilla en la vía San Borondón, que luego permite el traslado hasta Guayaquil. El antecedente de esta decisión fue que en las primeras horas de este miércoles 9 de octubre, a la luz de la marcha que había convocado la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, para hoy a las 15 horas en la avenida 9 de octubre, se dispuso el bloqueo a cualquier acceso vehicular en ambos tramos del puente de la Unidad Nacional desde Durán hacia San Borondón. Y fue lo que estuvimos transmitiendo
durante toda la jornada. Ya en la tarde hubo protestas violentas en el sector de la avenida que une la calle principal de Durán, Nicolás Lapenti, con la Samuel Cisneros. Se apostaron varios grupos de personas que efectuaron protestas violentas, lanzando piedras, palos, quemando llantas, y por eso es que se ha informado desde la Coordinación Zonal 8, que comprende los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, que se han efectuado 286 detenciones, de ellas 190 por manifestaciones en las jornadas de hoy, y también en el caso de Durán hubo 16 detenidos. Sobre este tema en Durán, el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duarte, ha señalado que entre estos detenidos acá, en este cantón de la provincia del Guayas, se logró localizar a quien es, según el gobernador, el cabecilla y brazo ejecutor de estos grupos violentos. Es lo que sucede acá en Durán. Continuamos con ustedes, compañeros, en la capital. Buenas noches. Muchísimas gracias, Jorge, por tu informe desde la ciudad de Guayaquil. Y en la capital de la República, cientos de ciudadanos se reunieron en la tribuna de los Chiris para solicitar que la violencia termine en la ciudad y que las autoridades lleguen a consensos con el pueblo para que el país retome sus actividades. Por segundo día consecutivo, cientos de quiteños se concentraron en la tribuna de los Chiris al norte de la capital para pedir por la paz y para que los actos de violencia de los últimos días en el país terminen. Yo creo que es el momento en que los ecuatorianos tenemos que decir basta y nunca más. Y ese nunca más solamente será posible si todos los responsables son llevados a la justicia. Es importantísimo que acá nos unamos todos alrededor de una sola palabra, y esa palabra es el Ecuador. Todos somos del Ecuador y hay que trabajar por nuestro país. Banderas blancas y banderas del Ecuador flamearon en la tribuna de los Chiris, donde niños, jóvenes, adultos y personas de la tercera edad portaban pancartas con varias leyendas, como no a la violencia, sí al diálogo, no destruyamos Ecuador, entre otras. Todas solicitan el cese a la violencia. No negamos que se tiene que protestar, pero no de esta manera, y la gente tiene que alzar su voz y decir, no es la manera. La ciudad de Quito es una ciudad de paz, una ciudad de trabajo, y queremos el día de hoy decirles a los quiteños y a los ecuatorianos que estamos a favor de la democracia y de la institucionalidad. Así también hacen un llamado a las autoridades para que dialoguen y lleguen a acuerdos que vayan en beneficio del pueblo que necesita paz, trabajo y no violencia. Yo pido sobre todo a la dirigencia del sector indígena, campesino, a los transportistas, que depongan las medidas y se sienten a la mesa de negociación. Informó Patricia Aldaz. Momento de nuestra primera pausa comercial. Al volver, en el Comercio TV les contamos que la Cruz Roja Ecuatoriana suspende atención prehospitalaria por agresiones en protestas. Los detalles en breves minutos. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Más de 70 detenidos se registraron en la masiva protesta desarrollada este martes en la Asamblea Nacional. Tras la audiencia de flagrancia, el tribunal resolvió dejar a todos en libertad. En total fueron 73 las personas detenidas el pasado martes durante las protestas registradas en la Asamblea Nacional. Los aprehendidos permanecieron toda la noche en las instalaciones del Grupo de Intervención y Rescate GIR de la Policía Nacional en el sector de Puzuquí, norte de la capital. Desde muy temprano sus familiares y abogados llegaron hasta este recinto para conocer su situación. Porque las familias están preocupadas, no se sabe por qué, porque lo que sucedió, para ver cómo está y en qué situación está en encuentro. Esta detención fue cuestionada por la defensa de algunos aprehendidos, pues indicaron que no se habría dado el debido proceso. En primer lugar, las personas detenidas en cualquier tipo de infracción deberían ser inmediatamente trasladadas a la unidad de flagrancia, donde se va a determinar si son inocentes o no son inocentes con un debido proceso, acceso a abogados, donde les pueden visitar sus familias, donde la gente no debería estar incomunicada. Lo que está sucediendo aquí es que les tienen en un retén militar
Estos mismos cuestionamientos también inquietaron a la Defensoría del Pueblo, quien llegó al sitio para verificar el estado de los detenidos. Verificar dónde se va a realizar la audiencia. En primera instancia tenemos conocimiento que se ha dicho que se la va a realizar acá. Expresa preocupación de que se pueda generar una audiencia en un espacio que no es el que debe de generarse para garantizar derechos desde una construcción de derechos humanos. Finalmente fueron trasladados hasta la Casa de la Justicia en el sector de Carcelén, en donde se desarrolló la audiencia. Tras varias horas el tribunal dictaminó que todos queden en libertad por una detención ilegal al haber sido trasladados a un recinto no autorizado. En Quito informó Adriana Rojas. Como le anunciamos, ante las continuas agresiones de las cuales han sido víctimas los voluntarios y ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana durante la jornada de manifestaciones, la institución resolvió suspender la atención prehospitalaria en todo el país. Así quedó una de las 8 ambulancias de la Cruz Roja Ecuatoriana, que hasta el momento han sido agredidas con palos y piedras durante la jornada de manifestaciones. Ante ello, la institución presentó su resolución. Nuestros voluntarios han sido golpeados con piedras, con cables. Nuestras unidades han sido apedreadas. Nuestras sedes han sido violentadas. La Cruz Roja ha decidido, lamentablemente, suspender el servicio de atención hospitalaria en todo el país. Por esa razón no nos hacemos responsables si durante este periodo que les comentamos que si no las garantías no saldremos, existen heridos o fallecidos. Aclararon que la institución con sede a nivel mundial son un ente privado que no pertenece ni recibe recursos de ningún estado. La Cruz Roja desde la Segunda Guerra Mundial genera sus propios recursos para ayudar a quien se necesita y no a quien se nos obliga. Nos mueve simplemente la humanidad. Les pedimos que ustedes tengan humanidad con nosotros y nos permitan actuar. Informaron también que producto de las protestas se ha visto afectado el banco de sangre, que abastece el 70% de las necesidades de las casas de salud, tanto del sector público como privado, pues han tenido que cerrar puntos y establecimientos donde se realizan las donaciones. Nosotros al momento contamos con un abastecimiento que nos permite atender las emergencias durante 2 o 3 días y así lo estamos manteniendo. Pero reitero, no es el abastecimiento normal que nosotros tenemos para una semana o para un mes. Es una situación de crisis. Ante este panorama hicieron un llamado a la ciudadanía para que done sangre. Además, exhortaron al gobierno central, gobiernos seccionales y a los protestantes a brindar las garantías para poder retomar su labor. Que cuando pase una ambulancia de la Cruz Roja se le permita el paso. Que cuando vean un emblema, una persona uniformada, no sea agredida, que haya ese compromiso de respeto a nuestro emblema y no agresión. Ante esta postura, el municipio de Quito reaccionó inmediatamente. El concejal Guillermo Abad ofreció acompañamiento, seguridad y respaldo. Vengo formalmente, señores de la Cruz Roja, a pedirles a nombre del municipio de Quito y de la ciudadanía y de Quito que por favor reanuden esas operaciones. Este pedido será evaluado por la institución. En Quito informó Adriana Rojas. Las autoridades de gobierno, conjuntamente con el municipio de Quito, emprenden desde hoy un plan de recuperación, limpieza y seguridad del centro histórico de la capital. Varios organismos de control intervendrán en las labores. Un día más de protestas en Quito con el mismo ambiente de tensión. En este marco, la ministra María Paula Romo, conjuntamente con el comandante general de la Policía Nacional, ofrecieron una rueda de prensa. Mencionó que durante la huelga nacional desarrollada este miércoles se registraron varios incidentes, como la toma de varias gobernaciones. La gobernación en el Tena todavía está ocupada por los manifestantes, la gobernación en Azogues ya no está ocupada por los manifestantes, el gobernador está ahí, me ha reportado ya algunos daños, fue una toma realmente violenta de la gobernación. También se informó de la detención de un funcionario muy cercano a la exalcaldesa de Durán por presunta incitación a la violencia. Ha sido detenido hace poco en el marco de una investigación respecto de su actuación en estas actividades violentas. Pero hubo quienes aprovecharon el paro para escapar, como los reos de la cárcel de El Rodeo en Puerto Viejo. Hemos recapturado a más de 50 personas y se está haciendo una revisión cuidadosa para poder saber con exactitud cuántas personas se fugaron, cuál es la identidad y quiénes son las que podrían todavía faltar si es que eso sucede. Finalmente, el comandante general de policía se pronunció sobre una riña entre policías y militares la tarde de hoy en Guayaquil, asegurando que se trata de un hecho aislado.
Se va a mandar a investigar por qué ha sido, por qué ha pasado. Quiero entender que es producto del estrés, del trabajo diario, que todos los días estamos ahí. El gobierno informó que este miércoles fue el día con menos incidentes violentos y menos detenidos, pese a los fuertes disturbios registrados en las calles aledañas al centro histórico. Hasta el momento, hay 714 personas detenidas durante las manifestaciones, informó Marilyn Jaramillo. Las autoridades de gobierno, conjuntamente con el municipio de Quito, emprenden desde hoy un plan de recuperación, limpieza y seguridad del centro histórico. Para contarnos cómo se desarrolla este operativo, vamos a hacer contacto con Sofía Vintimilla. Adelante, Sofía, te escuchamos. Buenas noches. María Fernanda, amigos, que tengan una gran noche. En medio de este 7º día de manifestaciones para la ciudad, hoy hay buenas noticias, puesto que iniciará una gran minga con todas las entidades de respuesta y socorro y también de limpieza de la capital, al mando de los concejales del Distrito Metropolitano, quienes hace pocos días también firmaron un manifiesto a favor de la ciudad y de precautelar el patrimonio del casco colonial, para lo cual entonces vamos a hablar con varios de los concejales. Ahora estamos con el concejal Eduardo del Pozo, con energía, con fuerza para limpiar la ciudad y que Quito ya no tenga más destrozos y ya no sufra más en nuestro patrimonio cultural. Todos debemos cuidarlo, todos debemos sumar por la ciudad. Sin duda alguna hemos visto cómo estos últimos 7 días, luego de manifestaciones que no han sido pacíficas, han sido vandálicas y hasta delincuenciales, podríamos decir, hemos constatado cómo nuestro patrimonio cultural, nuestro centro histórico está devastado, está destruido. Y queremos arrancar con buenas noticias, queremos darle buen ánimo a los ciudadanos y decir que el municipio de Quito queremos reconstruir nuestra ciudad, queremos mantener ese centro histórico, mantener nuestro primer patrimonio cultural de la humanidad, y por eso esta primera de muchísimas brigadas que mantendremos los próximos días, luego convocando a los ciudadanos para recuperar ese centro histórico. Están instituciones, LEMAP, EMASEO, EMOP, EMGIRS, el Instituto Metropolitano de Patrimonio, bomberos, todos juntos para recuperar, por primera vez luego de 7 días, entrar a este centro histórico, constatar los daños y empezar los arreglos. Y también me decían, concejal, muchas gracias, que va a hacer una minga de cada fin de semana. Exactamente, vamos a hacer una minga todos los fines de semana, pero desde la noche de hoy los trabajos no van a parar. Estamos todos juntos, unidos por Quito, para defender a Quito, pero por amor a Quito, porque si bien es cierto, todos estos días han sido unos hechos vandálicos, dolorosos para el patrimonio, no solo para el patrimonio, sino para los habitantes. Lo que queremos hacer ahora es poner todo nuestro contingente para trabajar por Quito. Muchas gracias, y vamos a hablar también con la concejal Luz Helena Coloma, porque es muy importante esto. La idea también incluso no es solo limpiar la ciudad, sino comenzar a que los ciudadanos vuelvan a querer y empoderarse de nuestra ciudad, que se sumen, por ejemplo, a las mingas, sería una gran iniciativa. Por supuesto, y no solo desde el municipio, estoy segura que se organizarán varias mingas, sino ya hay la iniciativa ciudadana que dicen dónde podemos ayudar, cómo podemos aportar, y eso es importante. Este es un acto, digamos, el de esta noche, el primero seguramente de varios. Es muy doloroso lo que ha sucedido aquí en el corazón de nuestra ciudad, en el centro histórico. Es doloroso constatar personas heridas después de estos días de convulsión. Es muy doloroso eso, es muy doloroso también constatar nuestro patrimonio herido de esa manera tan... ¿Han contabilizado cuánto podría ascender el daño? Sí, alrededor de $500,000 el primer cálculo y 90 días de trabajo. Hay que hacer todavía la última evaluación. Desde la Comisión de Áreas Históricas, por supuesto, estaremos mirando el presupuesto y el plan de acción. Todo cambia ahora, el plan de acción del próximo año se modificará por lo que ha sucedido. Pero bueno, lo importante es dar este primer paso que seguirá de muchos otros para trabajar. Muchas gracias, y bueno, podemos ver aquí cómo la maquinaria ya se va a desplazar y va a ingresar al centro histórico con autorización, por supuesto, del Ministerio del Interior, porque recordemos que hay un toque de queda en este momento hasta las 5 de la mañana. Inclusive se van a limpiar sumideros. Ustedes pueden ver aquí el cuerpo de bomberos, también EMOPS, EMAP, EMASEO, todas las entidades municipales unidas en pro de la ciudad y en pro de esta limpieza. Así que esperemos, como dicen las autoridades, que esta no sea la primera, sino se realicen varias para que Quito vuelva a tener el lindo vista que tiene todo el tiempo y ese lindo ornato que nos caracteriza como capitalinos. Esta es la información, María Fernanda. Ustedes continúan con más noticias. Gracias, Sofía. Recalcar que este proceso de recuperación del centro histórico por parte del municipio de Quito se realiza
durante el toque de queda. Con esto, una nueva pausa comercial. Más adelante, mucha atención porque la Agencia Nacional de Tránsito dispone el alza de 10 centavos del pasaje urbano a escala nacional. La tarifa en Quito se incrementa a 35 centavos. Los detalles aquí en TVC. Regresamos en el Comercio TV. Atención, por resolución de la Agencia Nacional de Tránsito, con fundamento en el estado de excepción, dispone el alza de 10 centavos del pasaje urbano a escala nacional. La tarifa en la ciudad de Quito se incrementa a 35 centavos. Luego de más de 15 años, el pasaje del transporte público se incrementó de 25 a 35 centavos en Quito. Esto después de que la Agencia Nacional de Tránsito emitió una nueva resolución para todos los gobiernos autónomos descentralizados. Aunque no pueda ser justo, es legal porque es una resolución de la AMT del Gobierno Nacional que ha incrementado 10 centavos. ¿Qué debemos hacer? Es fortalecer nuestro transporte público. La tarifa de estudiantes y tercera edad se mantiene en 12 centavos y de personas con discapacidad en 10 centavos. En Quito operan más de 3.000 unidades de transporte. El municipio tiene la disposición de notificar a las operadoras. Las operadoras tienen que acatar, nosotros perdemos la competencia de fijar las tarifas. Esta nueva resolución dispone el alza de 10 centavos del pasaje urbano a escala nacional, medida que entra en vigencia de forma inmediata, sin perjuicio de su publicación en el registro oficial. Es de ejecución inmediata y también se le está notificando al Consejo Nacional de Competencias por parte de la Agencia Nacional de Tránsito sobre esta decisión que ha tomado el Gobierno Central. Por otro lado, las autoridades municipales anunciaron que antes de que se emita la resolución, 7 operadores de transporte urbano incrementaron el pasaje, por lo que el Cabildo sigue un proceso administrativo. Compañías que pusieron sus vehículos en las vías de Quito para evitar la libre movilidad de las personas y obviamente eso es lo que nosotros no vamos a permitir. El proceso durará aproximadamente 2 meses, en el cual se podría sancionar a las operadoras. Desde 4, 5, 6 remuneraciones del salario hasta 16, depende cuáles sean, pero lo más importante acá es la suspensión, la intervención del operador o revocar los permisos de operación. Por su parte, mediante un comunicado, transportistas urbanos de Quito hacen un llamado a las autoridades nacionales y municipales para que brinden las garantías necesarias y de esta manera se pueda regularizar el servicio de transporte en la ciudad. Informó Priscila Cadena. A través de la Junta Cívica, conformada por las cámaras de comercio, transporte municipal y más, proponen un marco legal o un bono que permita soportar la subida de pasajes urbanos. Además, rechazan los actos vandálicos cometidos a bienes públicos y privados en Quito. La Junta Cívica de Quito se conformó con representantes de las cámaras de comercio, transporte, academia, estudiantes y sociedad civil. El fin, apoyar la gestión de la alcaldía y defender la ciudad de actos vandálicos. Rechazo puntual y frontal a todos los actos vandálicos del cual Quito, nuestra ciudad, ha sido objeto. Queremos paz, queremos unidad y queremos trabajar. Por su parte, el burgomaestre Jorge Yunda manifestó que desde el primer día de manifestaciones en la capital, el municipio trabaja para frenar la situación. Agentes metropolitanos salen a hacer sus labores, pero más de 200 agentes metropolitanos han sido agredidos, se han quemado 10 motos, se está apedreando a las ambulancias, se está apedreando los vehículos de los bomberos. Debemos pedir al gobierno nacional, los agentes de tránsito no son uniformados, preparados para una situación de esta naturaleza, son civiles como usted, como yo. El sector empresarial, por su parte, realizó reuniones con sus bases para proponer un marco legal o un bono. De igual manera, hemos hablado con los transportistas para generar condiciones que impidan que se suban los fletes y esto se traslade al precio de venta al público. Tendremos que analizar los impuestos prediales, tenemos que analizar en tasas, tenemos que analizar en transporte público. Entre las acciones legales que tomará la alcaldía será recolectar videos, fotos y reportes, mismos que serán entregados a la Fiscalía para que se emitan las sanciones jurídicas respectivas.
Nosotros tendremos además que pedir que los vándalos puedan resarcir económicamente porque están registrados en videos, están registrados en fotografías y nos asiste la ley para ir hasta las últimas consecuencias. Informó Patricia Aldaz. La empresa de pasajeros de Quito dio a conocer que las paradas más afectadas del trole y de la ecovía son las del centro histórico y sus alrededores. Los actos vandálicos han destruido vidrios, máquinas recaudadoras y más. Las manifestaciones registradas desde el pasado 3 de octubre en el centro histórico de Quito han dejado daños cuantiosos en paradas y unidades del trole y la ecovía. En un levantamiento de información realizada por la empresa de pasajeros, varias paradas, estaciones y algunas unidades del trolebús y la ecovía han sido violentadas, afectando notablemente a la infraestructura del transporte municipal. Hasta el momento, las paradas más afectadas, tanto del trole como de la ecovía, son las del centro histórico y sus alrededores. La tarde del martes 8 de octubre, la parada Eugenio Espejo de la ecovía fue saqueada. Varios objetos de la cabina de recaudación fueron sustraídos. Los actos vandálicos habrían destruido las puertas, vidrios, máquinas de recaudo, entre otros. La empresa pública de pasajeros rechaza enérgicamente estos actos de vandalismo, ya que afecta el servicio de transporte y la movilización de más de 600.000 pasajeros. Así también la empresa manifiesta que debido a estos actos y a las manifestaciones en la ciudad y como medida de precaución, la operación del trolebús y ecovía se está realizando en medida de que las vías estén habilitadas. Informó Patricia Aldaz. Autoridades de la gobernación realizaron varios operativos de control en los distintos mercados de la ciudad de Guayaquil con la finalidad de evitar la especulación. En los distintos mercados de la ciudad de Guayaquil existe un malestar general. Dicen que los precios se han elevado, esto a criterio de los usuarios. Se ha dado desde la semana pasada. La libra de papa, 80 centavos. ¿Cuánto se pagaba? 30, 35. ¿Otro producto que usted vea que está encarecido? La zanahoria. Todo subido, sí dicen, por lo que está caro, por lo que hay paro. Los comerciantes también daban sus criterios respecto a este hecho. ¿Han subido los precios de pronto? Demasiado están especulando la legumbre, demasiado. Por ejemplo, ¿cuánto? La papa está a $1 la libra. ¿Cuánto está el precio de la libra de papa? 50 papas chulas, patrón. Estaba entre 40 y 45, ha subido un poco. Facilito, sí. ¿Cómo así? Esa es papa chola, y papa blanca está vendiendo 45, 40. De su parte, las autoridades continúan realizando operativos de control para evitar la especulación. Dicen que las acciones se repetirán constantemente. Sí, ahorita estamos en el sur, estamos en todos los distritos, en los 9 distritos de la ciudad de Guayaquil activados y asimismo en todos los cantones realizando los operativos de control. Así que hacemos un llamado a la ciudadanía, un llamado de paz para que vengan a comprar sin ningún tipo de problemática. Informó Julio César Saona. En otro ámbito de la información, un conato de incendio en Amagací del Inca dejó varias hectáreas de bosque afectadas. Además, una mujer y varios animales fallecieron en el sitio. Las autoridades investigan las causas de la deflagración para realizar las sanciones respectivas. Un conato de incendio en Amagací del Inca, al noroccidente de Quito, alarmó a la ciudadanía que desde diferentes sectores como la avenida Eloy Alfaro, Parque El Arbolito, El Condado, el Valle de los Chillos y Tumbaco, pudieron observar la densa nube de humo. Hasta el lugar se despachó unidades del Cuerpo de Bomberos para que controlen la situación. Cabe mencionar que todo el sector del flanco norte ya se encuentra controlado. El flanco sur al momento tenemos un 70% que se encuentra al momento controlado. Se va a proceder a hacer enfriamiento y control en el sector. Al momento no tenemos mayores novedades referente al incendio. El conato habría iniciado en la Simón Bolívar y debido a la espesa vegetación, el fuego tomó fuerza casi de inmediato. En medio del bosque, una pequeña casita fue arrasada por las llamas, así también una mujer de aproximadamente 40 años de edad, quien falleció calcinada. Junto a ella, sus mascotas y varios animales como gallinas y cerdos fueron afectados por el humo. Sí, efectivamente. Lamentablemente tenemos una persona que ha fallecido,
el personal de investigación de incendios referente al inicio del incendio. Tenemos haciendo las investigaciones necesarias para determinar cuál fue la causa de este incendio. Los moradores del sector ayudaron a controlar el conato para que no siga avanzando. El cuerpo de bomberos, a fin de determinar acciones y estrategias operativas, puso en funcionamiento el helicóptero, realizando un sobrevuelo para coordinar los trabajos con el personal en tierra, para lo cual determinó puntos de acceso e instrucciones para la sofocación del incendio forestal. Las autoridades investigarán las causas del incendio y la extensión afectada, informó Patricia Aldaz. En lo más destacado del acontecer internacional, un hombre grabó en vivo para un videojuego un ataque a una sinagoga en Alemania. Más en el siguiente resumen. Disfrazado de militar, un joven de 27 años disparó contra la entrada de una sinagoga en donde se encontraban alrededor de 80 personas congregadas en la ciudad de Halle, al este de Alemania. El atacante gritaba frases en contra de los judíos mientras abría fuego con un fusil de asalto. El individuo no pudo ingresar al templo, pero asesinó a 2 personas en la calle. Al menos 11 muertos se registran en Siria tras ataques de Turquía. Las ofensivas empezaron luego de que el gobierno estadounidense retirara sus tropas del norte de Siria, en el sector que limita con la frontera turca. La comunidad internacional ha rechazado los hechos. A esto también se ha sumado el presidente Donald Trump. Los bomberos rescataron a un menor de 4 años que quedó atrapado en el balcón de una vivienda ubicada en China. El infante se encontraba con medio cuerpo en el aire cuando llegaron a salvarlo. Los vecinos desplegaron un edredón para intentar sostenerlo en caso de que se soltase del 4º piso, pero afortunadamente el menor quedó en manos de los bomberos. Informó Valeria Navarro. Las cenizas del famoso cantante José José llegaron a México para ser sepultadas. Durante la jornada hubo varios eventos en su despedida. Con serenatas, los mexicanos dieron el último adiós al príncipe de la canción José José. El Palacio de Bellas Artes fue uno de los sitios en donde se dieron los homenajes para agradecer a este gran músico que desde la década de los 70 produjo sus mejores baladas que toda Latinoamérica nunca olvidará. Espera un poquito más. En los bulevares del Distrito Federal se instalaron enormes pantallas para que los ciudadanos puedan ser parte de estos eventos. En una carroza fúnebre, la mitad de las cenizas de José José fueron trasladadas hacia la Basílica de Guadalupe, en donde un sacerdote brindó un sermón. Aunque me hubiera gustado que hubiera venido completo, pero no importa porque aquí yo lo tengo completo en mi corazón. Se tiñen los colores de gris. La otra mitad de las cenizas quedó en Estados Unidos por pedido de sus familiares. El famoso cantante falleció el 28 de septiembre de 2019 a los 71 años de edad. Las canciones me gustaron, las canté, las aprecié, más triste a Dios. Y a eso vengo a despedirme de él. Las cenizas de José José fueron trasladadas al barrio donde nació y finalmente las sepultaron. A pesar de que un grande se va, en la historia de la música, sus canciones perdurarán. Informó Valeria Navarro.
Y antes de despedir, amigos televidentes, por disposición del Ministerio de Educación, las clases se suspenden este 10 de octubre en las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales para las jornadas matutina, vespertina y nocturna en todo el territorio nacional debido a las paralizaciones. Asimismo, la medida hoy no circula tampoco regirá este jueves.